Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Quinmo TV, su medio digital, presenta Trinchera del Agro con el ingeniero Carlos Bustamante y el licenciado Julio Horacio Quinde Moreno. Despacito amanecía, ya estaba casi clareando. Una mañana ecuatoriana con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado: dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra y en qué sé yo cuánto, cuando vi al surco fresco, miré la yunta de mansos y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Y pensé pa' mis adentros, con alma de ecuatoriano, tierra rara huele a patria, es mejor que siga arando. Muy buenos días, hermanos ecuatorianos. Aquí su programa La Trinchera del Agro, con sabor a campo, con sabor a tierra, ¿no? Con sabor a producción. Bueno, el invierno sigue fuerte. Hay situaciones que se nos escapan ya de las manos, pero igual ya este invierno ya deja cerca de 100.000 afectados, ¿no? Y bueno, mucha pérdida por la cuestión de la ciudad de Chone, en Manabí, por ejemplo, nos conlleva, ¿no?, a determinar ciertas acciones. Pero también hay que recalcar asuntos sumamente serios, como es el asunto del arroz, el cacao y maíz, que básicamente han sido los cultivos más afectados en el sector de los agricultores, más que todos los pequeños, medianos agricultores. Hay situaciones devastadas, hay situaciones, por ejemplo, que no han dejado nada. Hay áreas, por ejemplo, de la cuenca baja del Guayas, donde prácticamente la situación amerita un análisis más profundo dentro de las autoridades. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Hay cientos de agricultores con pérdidas de cultivo. Las autoridades de una u otra forma en algo están colaborando, en ayuda. Pero, en definitiva, la gran mayoría se debe a la poca inversión en infraestructura agrícola. Y les hablo como Montubio, como técnico, ¿no? Porque este Montubio se preparó en ingeniería agronómica, especializándose fundamentalmente en lo que es infraestructura agrícola. Es aquí la importancia de tener estos conocimientos, porque a lo largo y ancho del país se merece un revestimiento, un fortalecimiento muy profundo dentro de la estructura del Estado. Y me refiero al Estado compuesto por todos, ¿no? Por todos, ¿no? No solamente el gobierno central,
Cuando nos referimos al Estado ecuatoriano, nos referimos a las prefecturas, a las alcaldías, los gobiernos seccionales, ¿no? A las juntas parroquiales. Me refiero al mismo pueblo también, que tiene que aportar con sus decisiones muy serias, ¿no? Entonces, es lamentable, por ejemplo, leer hoy en el día, en el Universo, por ejemplo, cuando sacan y dicen que los agricultores tenemos este tipo de inconvenientes y destacan que Manabí, por ejemplo, es la más afectada. Para nosotros es lamentable tener que decir esto, pero también hay que tener en cuenta la consideración y el, y el tema debe de avanzar. Es simplemente y sencillamente bajo las condiciones de prevención en este país. Claro está que nos dicen que este gobierno tiene un año recién, un poquito más, y que está tratando de ubicarse, que están ayudando. Pero el tema no es precisamente ese, ¿no? El tema es de que quién inicia y cómo se inicia un proceso. O sea, hacia allá es que queremos llegar y hacia eso es que tenemos que apuntar. Cuando se nos habla de manera muy puntual y nos dicen el gobierno actual está solucionando, la prefectura actual está solucionando. Digo con claridad meridiana, solucionando que cuando el problema está armado. Eso significa de que nunca se ha solucionado nada. Porque solamente basta leer los titulares de los medios de comunicación que nos dicen, así, textualmente nos dicen, arroz, cacao y maíz han sido los cultivos más golpeados. Así, pues. Han sido los más fuertes, los más agresivos ahí. Donde también vemos plantaciones de plátanos totalmente en el suelo, por la fuerza mismo del invierno. Y bueno, Manabí, si bien es cierto, es la que nos ha resultado ser en la práctica la más afectada, ¿no? Se prevé algunas miles de hectáreas en el sector de Manabí que han sido afectadas, ¿no? Entonces, ya es necesario de que alguien diga, bueno, ¿cómo vamos a sufrir? ¿Cómo vamos a suplir? ¿Cómo vamos a cumplir con esto? Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, nos manifiesta que al menos, por ejemplo, hay la situación del pasto en Manabí, porque Manabí es una de las provincias de la costa que tiene mucho ganado, ¿no? Y según este reporte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, nos informa que más o menos pues, existen 260.000 hectáreas de cultivos y 1.000.000 de hectáreas en pasto. Entonces, ve eso, ¿no? Si esto está con graves problemas, ¿qué es lo que básicamente nos preocupa? Es la futura alimentación de la ganadería en el pasto, ¿no? ¿Verdad? Va a haber situaciones de impacto. Aparte del pasto, pues sabe que Manabí produce huevos. Y hablamos de esto de aquí porque estamos hablando de soberanía alimentaria.
lo que siempre decimos nosotros, la seguridad alimentaria es fundamental en el plato de la mesa de los ecuatorianos y no deja, pues, de preocuparnos, ¿no? El Ministerio de Agricultura y Ganadería señala que la mayoría de los cultivos son, por ejemplo, los cultivos que han sido afectados en la provincia de Manabí, ¿no? La mayoría habla de arroz, habla de la palma, o sea, la palma de coco y limón, ¿no? Bueno, sabemos nosotros de que hay quizás más de lo que señala el ministerio, quizás más, me diría yo, porque hablando con unos amigos de la provincia de Manabí, en la parte central más que todo, nos comunican, me dicen, Carlos, la situación está bien difícil. Hay situaciones, hay plataneras que no han quedado nada, ¿no? O sea, la fuerza de la corriente ha tumbado todo, ¿ya? Quizás los diarios no saquen con mayor enfoque esto, porque no son muchas, dice. Pero para un pequeño agricultor, imagínate que hay como, yo conozco, dice, como 10, 12 agricultores que de sus pequeñas no les quedó nada en plátano, dice. No les quedó nada. Entonces, pero hay sectores más fuertes, como señalan los medios de comunicación, de que ha arrasado también con todo, ¿no? La provincia de Manabí, pues, tendrá sus mermas en las cosechas, ya no habrá la cosecha normal, y ya esto ya es un problema también, ya. Un problema porque en el mes ya de marzo, abril, ya saldría, la mayoría ya saldría con su, hablando del maíz, pero saldría con el choclo, ¿no? Que es muy vendido, es muy apetecible en el tiempo de la Semana Santa, ¿no? La humita, la tilla, la zamorra, las tortas de choclo. En definitiva, pues hay una gama del arte culinario, o sea, la gastronomía montuvia que decimos nosotros, pues se ve afectada una producción y también en la provincia de Los Ríos también se ve afectada, ¿no? Entonces, eso conlleva un problema sumamente serio, económico, que si alguna vez hablamos de la economía circular en el campo agrícola, pues esto afectaría a esta economía circular. Entonces, ¿qué hace ante aquello? O sea, esperemos que esto sirva de lección y que nos permitan tomar correctivos a largo plazo. Por supuesto que sí, que a largo plazo. No podemos decir que en la agricultura se van a resolver las cosas de la noche a la mañana, no. Es imposible. Es imposible, ¿no? Imagínense ustedes las 80.000 hectáreas de maíz sembradas este año, ¿no? De unas 140.000 hectáreas de cacao y unas 20.000 de plátano que están en zonas altas, que son los que podemos contar. Esas son las que se pueden salvar de eso. Y el resto, compañeros, y el resto, amigos. Entonces, y son informaciones que nos da el mismo ministerio. Entonces, el invierno nos ha golpeado duro. Y esto nos permite recordar al ministerio que hay que hacer un mapeo agrícola
hay que hacer a la urgencia. Alguna vez ya hacíamos un comentario muy, muy científico y esto me recuerda a las palabras del ingeniero Juan Gavilanes, que él siempre nos hablaba nos habla todavía sobre el gran mapa agrícola del país. Y en estos comentarios, en este gran evento, él también decía que él tuvo la suerte de estar colaborando en el ministerio con su amigo, el ingeniero Perico Álava, así le decimos nosotros, el ingeniero Álava, y no lo pudo hacer. Quizás corto el tiempo, quizás, pero el problema de la burocracia en este país es a todo nivel. La prefectura va a ser un censo agrícola, sería el primero. Pero eso de saber cuántos agricultores tenemos, qué sembramos, me parece hasta cierto punto algo muy somero. Lo que queremos nosotros determinar, y esto, que la prefectura, si alguien está escuchando a la prefectura, que tome nota en el asunto. El censo agrícola debe estar dirigido el 80% a la estructura y textura de los suelos, vinculado directamente con el clima, capacidad hídrica. Señores, sí. Y ahí usted determinará condiciones óptimas para cada uno de los cultivos. Así estamos nosotros hablando de un centro agrícola, de una orientación agrícola, de una proyección agrícola que tenga un efecto verdadero, objetivo, claro, serio. Y no hacer pues esos censos agrícolas que yo, desde que tengo conocimiento, a donde se nos dice la población agrícola de 1 a 5 años, tal, de 10, de 5 a 10, tal, y viven tal en tales condiciones. Pero yo no he visto un censo agrícola que haya hecho el país, que tenga que ver directamente con el desarrollo. Y seamos serios en esto, ¿no? Donde diga, por ejemplo, en la cuenca baja del Guaya solamente se debe sembrar, por ejemplo, arroz por tales y tales y tales características. Y estos terrenos, estos sitios o estas superficies están ubicadas de tal coordenadas a tal coordenada que corresponde a tales cantones, señores, que involucra, por ejemplo, qué sé yo, por decir un número cualquiera, 200.000 hectáreas, por decir algo. Les pongo un ejemplo, claro, aquí nomás, antes de llegar a Santa Lucía, en la vía Cabuyal-Santa Lucía, creo que a 2 kilómetros de Santa Lucía, hay una hacienda que está sembrando, creo, plátanos de exportación, que se ve así de lejos. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se permita este accionar? En primer lugar, pues el suelo es muy limitado donde lo está haciendo, pues yo sí conozco. A decir, no hacia el otro lado del río, por ejemplo, a menos de 2 kilómetros y pico, creo que está la distancia, existen bananeras. Claro, existen, ¿verdad eso? Pues ¿saben por qué existen bananeras ahí? Porque durante años y años, con los desbordamientos del río que ha habido durante muchos años,
se ha formado una capa, y escuchen bien, una capa sobre la capa del suelo que existía. Y encima de esta capa arcillosa, negra, fuerte, compacta, el relleno que decimos nosotros, el embanque que decimos nosotros, es de limo arenoso. Suelo totalmente óptimo para sembrar musáceas. Entonces ustedes verán, claro, verán ciertas franjas y algunas hectáreas de banano, pero solamente eso nomás por los embanques que abarca por las primeras líneas de los ríos, el río. Pero más allá sigue la misma capa, la misma estructura del suelo que es que es arcillosa, negra, prieta, que es óptima para el arroz, por supuesto que sí. Y veo yo cómo se puede, oiga, en un invierno como estos, ya tienen problemas ahí. Han hecho canales primarios, secundarios, terciarios. Y yo veo, se ve el carretero, no he entrado para qué. Y hemos visto que sí, ¿verdad? Tienen el drenaje adecuado. Hoy, porque está pequeño, está en crecimiento, hay una plantación que creo que no pasa de 2, 3 meses, tiene otra que tiene como las plantillas, por lo que se ve, algo más, y una plantilla que ya está grande que debe tener sus 7, 8 meses. Pero la capa freática se va a mantener en condiciones duras porque el agua no se va fácilmente de los suelos arcillosos. Por más que exista el drenaje adecuado, que han hecho un drenaje muy técnico, lo veo muy técnico, eso sí, pero las condiciones de textura del suelo no permiten para desarrollar un buen cultivo de musácea. En este caso el plátano. En este caso el plátano. Entonces, ojo con eso. Si existiera, por ejemplo, un mapa agropecuario, a donde ya existiera predeterminadamente una orientación adecuada, nos daremos cuenta muy fácilmente de que no se debe sembrar ahí. Pero ¿quién coordina esto? ¿Quién no hace eso? Debe ser el Ministerio de Agricultura, claro, debe ser el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero en cambio no existe la información, ¿no? ¿Con qué permiso este señor está sembrando? ¿Quién le dio el permiso? ¿Quién hizo la inspección? ¿Quién firmó eso? ¿Quién dio el visto bueno? Señores, no es que no se da plata, el plata no se va a dar. Según la información que tengo yo, dice que es para plátano, una variedad harta, un hartón para exportación. Pero lo que no se va a dar es condiciones óptimas para la producción. Imaginémonos que, por decir un número, que por peso en kilo, por ejemplo, que se den unas 15, 16 cajitas por hectárea, que cada mensual, ¿no? Imaginémonos que para untar 16 kilos o 20 kilos, se necesitaba, por ejemplo, tener 3 clústeres buenos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ahora se va a tener 5 o 6. Es decir, se va a necesitar, pues, ¿por qué? Porque no habrá pues, un desarrollo más o menos bueno, porque no permite, pues no es lo mismo
Y esto sí les explico para que nuestros agricultores sepan por qué hay que sembrar los cultivos en donde se desarrollen bien. Yo, por lo general, siempre he dicho que al montubio, el agricultor, no le vas a enseñar a sembrar. No le vas a enseñar. Lo que le tienes que enseñarles es algo de técnica para que este agricultor, pues, se fortalezca, ¿no? ¿Usted cree que si el agricultor hubiera sabido que se da buen plátano, buen cacao en estos sitios, pues fuera una fortaleza, pues, estos cultivos? Pero porque él se entiende de que aquí, por ejemplo, todo el mundo siembra arroz, es por las condiciones del suelo. Y aparte de esto, como la capa del suelo, que es la capa fértil, la capa productiva, es muy corta. En muchos lugares, por ejemplo, a 40, 50 centímetros, encontramos cancagua, que es un suelo inerte, fuerte, duro, a donde la raíz del plátano, del banano, nunca va a entrar. ¿Y de cómo se nutre esta musacia? Entonces los agricultores sí tenemos la noción clara de cómo sembrar, qué sembrar y en dónde sembrar, ¿no? Y, y es por eso de que nosotros pues participamos y recomendamos a las autoridades, en este caso estableciendo la prefectura que va a hacer un censo, tenga estas condiciones y ya no leer, por ejemplo, en los títulos que digan 100.000 hectáreas de tal cultivo se dañó por el impacto. Entonces, cuando tengamos una información adecuada y muy apropiada, y esto hablo para todo el país, no solamente para el problema de la costa, ¿no? Entonces pueden decir al campesino, al agricultor del Chimborazo, bueno, aquí, por ejemplo, no siembren ajo, siembren solamente papa, y le pueden decir al productor de Ambato, por ejemplo, son suelos óptimos para ajo. Y aquí están las fortalezas para desarrollarlos, ¿no? Y tendremos un país con mucho despegue con estas condiciones. Entonces, me abrí un poco el tema. Es que me tocaron la situación de los cultivos y las pérdidas. Entonces, esto es una forma de cómo también aliviar, ¿no? Aliviar el costo. Imaginemos nosotros, por ejemplo, sembrar en la provincia de Manabí, que es la que estamos leyendo en el diario, que es la más golpeada, que es la más azotada, ¿no? Entonces, yo siempre había hecho comentarios sobre la parte central de Manabí, que es una parte muy baja, y usted en verano ve unos plátanos lindísimos, ¿no? Ve cultivos de limón, y precisamente pues es una de las arterias más afectadas. Por ejemplo, cuando se habla, se habla de que la mayoría de esto de aquí
se encuentra ubicada en la cuenca del río Puerto Viejo. En la cuenca del río Puerto Viejo. ¿Por qué? Porque este río es el que básicamente se desborda y es el que causa daño, ¿no? Pero si sabemos eso durante tantos y tantos años, y según en Manabí, pues se hizo un trabajo, unas represas que costaron gran cantidad de dinero, ¿no? Entonces, si sabemos nosotros que es la cuenca del río Puerto Viejo, ¿no?, en la parte central de Manabí, y que sus cantones, Rocafuerte y Sucre, y donde además, por ejemplo, tenemos, les leo esto porque esto salió en el Universo, ¿no? Y lo dice, pues, eh, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dice que además cuenta con la afluencia de otros ríos, como son el río Grande, el río Chico y el río Carrizal, que atraviesa la zona de Tosagua y Bolívar. Imagínense ustedes que esto no es nuevo, no es nuevo. ¿Dónde están los verdaderos trabajos de control de inundaciones y prevención de inundaciones en el sector? Si continúa el mismo problema. Afectando a los pequeños productores. La gran mayoría, por supuesto. A ver. Y nosotros hemos dicho por qué, porque sí conocemos la zona, ¿no? Yo como ingeniero agrónomo trabajé en toda la zona y conozco. Por eso que yo siempre digo, la parte central de Manabí es la más frágil, la más fuerte, que es susceptible a los avatares de la naturaleza. Y la estructura del suelo de Manabí también es bastante especial. Entonces no se debería permitir ciertas labores culturales o ciertas labores agrícolas que debiliten más la superficie del suelo. Se debería, pues, eh, en esta cuenca del río Puerto Viejo y sus afluentes de los ríos, Río Grande, Chico y el Carrizal, debería hacerse un trabajo muy especial, muy técnico, muy técnico. Y se debería recomendar pastos especiales en los cerros, las laderas. Y queridos hermanos, créanmelo, que solamente se necesita tener una buena orientación, buena capacidad y una decisión férrea de trabajar honestamente, trabajar por la patria, por esa bandera amarilla, azul y rojo. Imagínense todos los años con el mismo problema. Una política pública de Estado que permita, por lo menos en este sector de Manabí, la parte central de Manabí, fortalecer, por supuesto acompañado de un gran proyecto, bueno, ¿verdad?, de control de inundaciones o de apalear la situación. Buscar un bypass o dos bypass que determinen la rápida evacuación de las aguas. Sabemos que eso son megaproyectos muy importantes que cuesta realizarlos. Los recursos son elevados, son elevados los recursos, pero
más elevados son las pérdidas que se causan año a año. Claro. ¿Quién habla? ¿Quién responde? ¿O qué hacer con las pérdidas? La mayoría de los compañeros campesinos no tienen un seguro agrícola. No tienen un seguro agrícola. No tienen, porque no ha sido política del Estado. A mí me da risa cuando yo escucho que dicen el gobierno está dando, por ejemplo, 500 millones para cultivos de invierno, cuando en la práctica se necesita 2.000, 3.000 millones. Y no es que digo yo que hagan eso, ¿no? Es la necesidad que se requiere. Pero en condiciones de pérdida no se puede dar, claro, no se puede dar. Pues entonces necesitamos tener recursos, ¿para qué? Para inversión en infraestructura agrícola. Todo arrocero debe de tener su infraestructura agrícola, tecnificación de suelo, sistematización de suelo y un drenaje apropiado para evacuar las aguas en exceso. Y este crédito debe ser mínimo de 10 a 15 años para nuestros hermanos agricultores. Debe de ser de más de 10 a 15 años. Sí, señor. Así debe ser. Entonces, ¿cómo les puedes dar a un agricultor crédito en condiciones? Dice, tiene nivelado, tiene todo, tiene bonito, dice. Pero, ¿y el riesgo en un invierno fuerte si no tiene un buen drenaje? A ver, se debe trabajar en eso, ¿no es verdad? Se debe trabajar y no estar esperando, por ejemplo, que nos digan cada invierno qué pasa, pues en la provincia de Manabí, en la provincia del Guayas, en las cuencas del río Puerto Viejo, en la cuenca baja del Guayas, se han perdido 100.000 hectáreas. Se han quedado agricultores con los brazos cruzados, hasta sus casas han perdido. ¿Verdad que no es nada bueno? Y de pronto, pues, eh, nos dicen que para ayudar le vamos a entregar un bono de tanto. ¿Será eso solución? Esa es una ayuda que se da a los damnificados, pero no es una solución a los agricultores, pues señores. Guayas con su cuenca baja es la segunda más afectada de las provincias. Claro, es la segunda más afectada. A donde había una pérdida de cultivos de los pequeños agricultores, pues, ¿no? Hablando de pequeños agricultores, porque agricultores que tienen menos de 5 hectáreas, 5, 8 hectáreas, son pequeños. Y es en los dos cultivos fundamentales, el arroz y el maíz. Entonces, es necesario, ya ahorita ya, decir lo que está pasando ya. Y nos volvemos repetitivos, señalando lo mismo que se señala todos los años. Cuidado con la represa, cuidado con la represa, cuidado con la gran
creciente que se viene, cuidado con los efectos de la misma, alarmar y no dar soluciones, no me parece correcto, créanme. No me parece correcto. Me parece un poco cruel de quienes no sienten el clamor, por ejemplo, propio, ¿no? Solamente el que vive el problema, solamente el que está metido en el problema, siente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, debe decir odioso, ¿no? Deben de decir odioso. Pero en la trinchera del agro es obligación decir la verdad. Yo quisiera que el próximo año salga en la prensa y nos digan el gobierno nacional, las prefecturas, los consejos, las alcaldías y las juntas parroquiales han firmado un gran convenio para desarrollar 200.000 kilómetros de riego y drenaje en el país. Y el gobierno ha conseguido los recursos mediante un crédito internacional al 2-3%. Pagaderos en 20 años, por decir. Sería una buena noticia. La verdad. Sino que cuando está el invierno, ya armado como el de ahorita, el gobierno exige, dice que se declare en emergencia y que envíen recursos para solucionar el grave problema. No es así. No es así. Plata tirada en bolsillo roto. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando existen este tipo de, de situaciones, es duro, es duro. Y la verdad es que no se necesita de mucho estudio para poder ver el problema de los agricultores, ¿no? No. Usted solamente, yo desde ministro, ¿no? Pusiera a alguien, un subsecretario, y decir, venga para acá. Revisen usted los últimos 5 años, todas las noticias de invierno, y hágame un muestreo. ¿Dónde son las zonas que afectan más el invierno? Ellos le van a decir, pues, ¿no? Seguro le van a decir, a ver, en la cuenca baja del Guaya, la misma. La cuenca del Puerto Viejo, en la parte central de Manaví, en Babahoyo, todo lo que es la vía Montalvo, Juan Babahoyo. Oiga, al menos en la costa esto es repetitivo, todos los años pasa lo mismo. Y tantos años los mismos problemas. Sí, señor, los mismos problemas, ¿no? Entonces, el impacto de cada invierno, de los inviernos, pues, nos deja esta secuela. Y hablamos de un crudo invierno, tenemos los problemas, pero también tenemos que hablar de la cruda realidad, pues, de la galopante corrupción que existe en el país.
¿no es verdad? Seguro, y Manabí fue afectada por el terremoto, el país le recaudó más de 3.000 millones de dólares para solucionar el problema y seguimos viendo los mismos problemas anteriores, ¿no es verdad? Entonces, hoy verá, y el tiempo es corto, ¿no? Pero el problema que queda con este crudo invierno, ¿cuál es el problema que queda con este? Señores prefectos, señores ministros de Agricultura y Ganadería, señores gobierno, con todo esto que ha pasado en el invierno actual que está pasando, que todavía no terminamos, estamos ya en la segunda quincena de marzo, entramos el mes de abril, la recta final casi del invierno, todo esto de aquí ha quedado un grave problema. Si no se lo resuelve, se va a repetir y quizás el doble el próximo año. Entonces, la erosión que conlleva esto de aquí, las lluvias fuertes por las labores indiscriminadas, no controladas, no técnicamente controladas por los organismos pertinentes, permite de que la erosión arrastre las láminas del suelo, y esto va a conllevar los embancamientos de ríos, esteros, riachuelos, canales. Entonces, desde ya les estoy diciendo, ¿eh? Desde ya, señores, desde ya, la ciencia no necesita mayor emprendimiento en los conocimientos quizás conflictivos con la ciencia misma, sino esta ciencia ya está a la luz del día. Hay que hablar de ciencia, de limpieza de canal, de ciencia, de desasolve los ríos, porque si dejamos todo para última hora, señores, yo sí, les digo desde aquí, desde esta trinchera del agro, termina el invierno y a comenzar a trabajar. A buscar los recursos para hacer un trabajo bien hecho. ¿Por qué se van las carreteras? Porque están mal construidas. No en su estructura, sino en la visión estratégica de los sitios. El río, por lo general, con este invierno, con este crudo invierno, los ríos van a quedar embancados, los esteros embancados, los canales internos de las propiedades embancadas. Si yo hago limpieza de canales cada 2 años, internamente aquí, que si no me lleno de agua. ¿Y cómo saco el agua? Por caso. Entonces, verdad que sí, hay que hacer bastante. Pero claro, por supuesto que sí. Y eso, por ejemplo, hay una noticia que nos dice, por ejemplo, 100, 200 agricultores que van a ser ayudados por la prefectura, por ejemplo, con un bono X ahí, de platito. Bien por ellos, ¿no? Por los que puedan alcanzar, y los que no puedan alcanzar tendrán que mirar, ¿no? Quizás esto se lo haga como campaña. Y se lo está haciendo, ¿no? Se lo está haciendo. Entonces,
hemos hablado de este problema, ¿no? Deberíamos haber estado hablando de un gran control de inundaciones, de unos buenos proyectos, aprovechando la situación. Y como les decía yo, nos gustaría, por ejemplo, hablar de la gran protección que se le debe dar al agricultor, ¿no? Y hablar de los estragos del invierno normalmente, pero ya en otro nivel, ¿no? Las provincias costeras, por ejemplo, incluido Santa Elena, se han visto afectadas. Bueno, al menos el sector de la Camarona parece que se lo arregló en algo, ¿no? Que ese era otro. Todos los inviernos la Camarona pues llegaba el agua al pescuezo, dice. En algo se ayudó ahí. Y ya no tendré que decir, por ejemplo, el próximo año, pues, los cantones de Manaví, Chone, Rocafuerte, seguirán con el mismo inconveniente. Presten atención, señores. Colaboren. Y hay que hacer un llamado a la clase directiva, a los dirigentes, de que se preocupen por manifestar los objetivos claros. Y no solamente ir a pedir ayuda, sino ir a pedir soluciones a los problemas. Así es de fácil el asunto y no tener todos los años que pasar por el mismo tema, ¿no? Las obras deben estar ubicadas claramente como obras de prevención o hacer un plan nacional de prevención en todos estos sitios, ¿no? ¿Verdad? Hacer un gran plan de mitigación, hacer un gran plan de control de inundaciones. Señores del Ministerio de Agricultura y Ganadería, señores del Ministerio de Obras Públicas, señores gobierno, señores de las prefecturas, señores de las alcaldías, las juntas parroquiales. Estos están ustedes ahí para trabajar por los ecuatorianos. Háganse eco del clamor nacional. Porque cuando el agricultor está mal hay problemas. Hay problemas con la alimentación. Hay problemas serios, ¿no? Entonces, no vayamos, no vayamos a ver de que el número de víctimas ha bajado, cuando en el fondo pues el dolor es el mismo. Que ya vamos a arreglar el asunto y arreglamos una cifra por ahí. No, si estamos avanzando. No. Señores, el asunto es serio, el asunto del país es serio, y yo sí les digo desde aquí, desde la trinchera del agro, pues, hola hermanos, a las obras, les he dicho, les he comentado lo que se debería hacer, ¿verdad? Hablar con los técnicos, dar un gran plan de prevención, un gran plan de amortiguación, un gran plan de control de inundaciones. En definitiva, pues, se requiere de tener bastante decisión y coraje para poder hacer esto. El resto tendrá que hacerlo quienes les correspondan, sus técnicos, y el gobierno a conseguir el billete. Bueno, el tiempo se nos ha ido, pues no nos queda más que despedirnos, así que se despide este humilde servidor, Carlos Aurelio Bustamante Cantillo, no sin antes recordarle, como siempre, que aquí en la trinchera del agro, por King TV Radio, estaremos siempre diciendo de verdad y nada más que de verdad, porque la lucha en el campo continuará. Adelante y muy buenos días y tengan un feliz inicio de semana. Kinmo TV, su medio digital, presentó Trinchera del Agro.
Parecía ya estaba casi clareando, una mañana ecuatoriana con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado: dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra y en qué sé yo cuánto. Cuando vi el surco fresco, miré la yunta de mansos y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Y pensé pa' mis adentros, con alma de ecuatoriano: tierra arada huele a patria, es mejor que siga arando. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.